Saludos queridos hermanos, su servidor Andrés Mora Miranda le da la bienvenida a un nuevo episodio de la Biblia Enseñanza Católica. Queridos hermanos, un fuerte abrazo en Cristo Jesús y María Santísima. Espero que el Espíritu Santo también esté en sus corazones, en sus mentes, en su ser, que esté obrando maravillas, haciendo solo cosas buenas en todos ustedes y que sean dóciles a su acción. Bendito sea el Señor por eso. Mis hermanos, antes de empezar el capítulo de hoy, quiero agradecerles a todos ustedes la confianza que depositan en este servidor cuando me envían peticiones de oración. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias porque estar unidos en oración es muy valioso para mí. Me hace sentir parte de su vida, así que les agradezco la confianza cuando me han comentado de ciertos casos. Yo por lo general nunca pregunto por respeto y privacidad. A veces las personas no saben y me cuentan ciertas cosas, pero yo prefiero no saber más allá. Casi siempre lo que les pregunto nada más es el nombre de la persona, ni siquiera los apellidos, para salvaguardar las identidades y la privacidad de las personas. Hermanos, más allá de unirnos en oración y que me permitan orar por sus necesidades y sus intenciones, es saber cuando esa oración es respondida, cuando ese milagro está generándose. Bendigo a Dios porque me ha hecho testigo de muchas cosas buenas en todos estos años y esto ha sido gracias a su amor y misericordia, obviamente. Así que bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo para todos y vamos a entrar en materia haciendo la oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un día más de vida y de salud que nos das. Hoy te pedimos, Padre de los cielos, que envíes como un relámpago al Espíritu Santo, que lo envíes a nuestro ser, que siga, que continúe la obra que has hecho en nosotros desde nuestro nacimiento, Jesús. Ayúdanos, junto con tu Espíritu Santo, a cumplir propósitos, a ser instrumentos tuyos, Señor, aquí en la tierra. Enséñanos lo que debemos hacer, Espíritu Santo, y sobre todo cómo debemos hacerlo para glorificar a Dios. Hoy te pedimos una vez más que ilumines nuestro entendimiento y envíes a nosotros los dones de sabiduría, ciencia, entendimiento, poder comprender las cosas que nos sobrepasan, no solamente para que nos ayuden a nosotros en nuestras vidas, sino también para poder nosotros ayudar a los demás. Te pedimos que la enseñanza de este capítulo sea de gran bendición para todos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Hermanos, ayer empezábamos un tema relacionado a la historia de la salvación, pero sobre todo las etapas de nuestra historia de salvación. E iniciamos con la creación. Pues bueno, vamos a seguir con esto tan hermoso que es ir conociendo y aprendiendo más de la Sagrada Escritura, pero también de la parte antropológica, histórica, bíblica, espiritual, profética, eclesiástica, tan importante, todos estos elementos que son parte de nuestra fe. Así que bueno, hoy vamos a pasar de la creación a la siguiente etapa, que es la etapa de los patriarcas. Y es que en los orígenes del pueblo hebreo podemos encontrar, y no se asuste con lo que voy a decir, en los orígenes del pueblo hebreo podemos encontrar momentos de oscuridad, así como lo escucha. Y existe una tradición muy vieja, muy antigua, que se ha conservado con el tiempo y conserva recuerdos auténticos. Y esa tradición nos recuerda tres nombres que son los de Abraham, Isaac y Jacob, que son los antepasados de Israel. Y ellos, los tres, provenían de Mesopotamia, lo que se conoce hoy como Irak. Ellos tres hermanos fueron pastores de ganado y llevaron una vida seminómada. Recuerden que los nómadas son las personas que no viven en un solo lugar. Van viviendo según la época, las cosechas o incluso los tiempos de reproducción, crianza y desarrollo del ganado. Así se van moviendo
para lograr las pasturas y evitar lo duro de los climas, de las épocas del clima. En este caso, ellos tres eran seminómadas. Y hay una relación en estos tres personajes que les comento. Su entrada a la tierra de Canaán guardó gran relación con la invasión de los amorreos. No se puede constatar con exactitud la fecha de estos patriarcas. Sin embargo, el periodo que nos dan en la cronología data entre los siglos XIX y el siglo XVIII antes de Cristo. O sea, entre 19 y 18 años, entre 19 y 18 siglos antes de Cristo. Y particularmente con estos tres personajes se han desarrollado dentro de la Biblia páginas que, dicho de otro modo, transmitidas al pueblo de boca en boca. Más tarde, casi 1000 años después, alguien las redactó por escrito. Todas esas historias de los patriarcas son historias populares que fueron contando los padres a sus hijos a la puerta de las tiendas de campaña. Recuerden que eran seminómadas, en una reunión familiar, ahí en un conjunto de amigos. Todas estas historias fueron pasando así de generación en generación de manera oral. Y voy a decirlo de este modo, es una historia, en palabras simples, los orígenes del pueblo hebreo y las migraciones de sus antepasados fueron más complicadas de lo que podemos observar en los relatos bíblicos. Hay particular atención de los autores sagrados en la figura de Abraham. De hecho, hermanos, el pueblo de Israel y el pueblo árabe, desde los tiempos bíblicos, lo han considerado como el padre de la nación judía. O sea, Abraham para ellos es el patriarca por excelencia de Israel. Es el principal receptor de las promesas de Dios, dicho de este modo, ¿verdad? Es el bendecido de Dios, como dice Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7. Y Abraham casi siempre es presentado como el modelo de fe y confianza en Dios. De este modo, tanto Abraham como su esposa Sara, que eran ancianos, cuando el Señor les prometió un hijo, una descendencia que nacería de las entrañas de Sara, fue algo sorprendente, pero es que era por eso, ¿verdad? Era el bendecido de Dios. Y en efecto, el hijo de Abraham y Sara fue Isaac. Él fue esperado y prometido. Y ya en su momento Isaac estuvo a punto de ser sacrificado, ¿recuerdan? Esto fue a manera de gesto de la prueba suprema de fe de Abraham delante de Dios. ¡Qué fuerte! Este relato, para los que tengan ahí en el momento del tiempo para leer la cita bíblica, se encuentra en Génesis 22 del 1 al 19. Entonces bien, la familia de Abraham era una familia bendecida. Y así, con el tiempo, Isaac crece y es así como Isaac y Rebeca se convierten en esposos y nace de ellos Esaú y Jacob, que a su vez fue el padre de 12 hijos. Y estos fueron los progenitores de las 12 tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. De este modo, la vida de estos antepasados de Israel encontramos en el libro del Génesis, que abarca desde el capítulo 12, escuche bien, hasta el capítulo 50, únicamente conteniendo datos de los antepasados del pueblo de Israel. Esto para comprender la época de los patriarcas. Habiendo comprendido esto, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la del Éxodo. Y en este caso, pues, estoy hablando del éxodo del pueblo de Egipto y la conquista propiamente. Algunos de los descendientes de estos patriarcas, hermanos, colocaron su residencia en Egipto, lo que conocemos aún llamado así. Este dominio abarcó aproximadamente del año 1720 al año 1580 a.C. Hago un paréntesis para hacer una breve explicación acerca de estas fechas que acabo de mencionar. Recuerden que para el cristianismo hay un antes y un después en la era de la humanidad, y eso se cumple en el nacimiento de Jesús. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Las fechas antes de el nacimiento del Señor vienen de mayor a menor. Cuando nace Cristo es la fecha cero, es el nuevo inicio, y a partir de Cristo es el nuevo conteo. Entonces,
Con el nacimiento de Jesús se da el año 0. Por eso hemos avanzado más de 2000 años en la historia de la salvación. Estamos en la época después de Cristo. Hago esa breve explicación para que no se extrañen de cómo mencioné las fechas anteriores. Bueno, cierro el paréntesis. En este tiempo de los patriarcas, cuando ellos hicieron su residencia en Egipto, o fijaron sus residencias en Egipto, mientras ellos estuvieron en el poder, mantuvieron buenas relaciones con Canaán, con el territorio de Canaán, y permitieron que los extranjeros de ese lugar que llegaban de Palestina entraran y también pudieran hacer su vida en Egipto. La Sagrada Escritura hace referencia de esto que les menciono en Génesis 41:40. Solo que, hermanos, un día los egipcios se rebelaron y derrotaron a estas tribus que les llamaban Hicsos. Ellos eran nómadas, venían de Asia. Se rebelaron y los atacaron, y con esto cambió el destino de Israel y sobre todo de los israelitas. A esto se le llama la época de la opresión de los hebreos. Y el libro del Éxodo, en el capítulo 1, versículo 3, ahí se narra. El faraón utilizó a estas tribus minoritarias como mano de obra barata en los trabajos forzados. Y a los hebreos, que eran pastores, los obligaron a trabajar en las construcciones. Los hebreos se sintieron humillados y tratados como esclavos. Y la opresión llegó a tal punto que no se pudo aguantar. Pero como en todo en la vida, hermanos, llega la hora de Dios. Llega el momento en donde Dios hace su justicia. Y en el Antiguo Testamento, vaya que Dios hacía justicia. Habían castigos increíbles para aquellos que desobedecían o estaban dañando o lastimando a los hijos de Dios. Así que, bueno, llegó el día de Dios. Y ese momento llegó por medio de Moisés. Moisés, a través de la Escritura, se nos dice que bajó a librar al pueblo del poder de los egipcios, en Éxodo 3:8. De este modo es que Moisés se convierte en caudillo de su pueblo. Él se enfrentó al faraón, luchó por defender a sus compatriotas, a sus paisanos. Y no solo eso, consiguió por fin huir de los suyos, libertó al pueblo oprimido. Con este pueblo que habían tomado como esclavos los egipcios, Moisés cruzó el desierto y él actuó como mediador de la alianza del monte Sinaí, si lo recuerdan. Por eso, después de muchas aventuras y situaciones más que sucedieron, llegaron a los umbrales de Palestina, lo que todavía hoy se conoce como Palestina. Sin embargo, la misión de Moisés era eso, convertirse en libertador, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Quien tomó el mando y sucedió a Moisés fue Josué. Y bajo de este nuevo jefe pudieron los hebreos tomar posesión de la tierra de Canaán. La Sagrada Escritura, hermanos, nos presenta esta ocupación, una ocupación que entra a la fuerza y todo en un solo momento. Sin embargo, la realidad fue otra. Es cierto que a veces pelearon contra los cananeos, y ahí en pequeñas campañas guerreras. Pero lo principal de aquel asentamiento de los hebreos fue que lo hicieron de forma lenta, laboriosa y pacífica. La salida de Egipto ocurrió, para que tengan una idea, a mediados del siglo XVIII antes de Cristo, durante el reinado de el faraón Ramsés II. Y esa instalación de este campamento en las tierras de Canaán, en Palestina, duró aproximadamente hasta el siglo XI. Imagínense, toda esta historia de salvación, hermanos, ha quedado narrada en los libros del Éxodo, Números y Josué. Ahí están todas estas aventuras y guerras y datos históricos. Ahí se encuentran descritos punto a punto. Y como les mencioné en capítulos anteriores acerca de los géneros literarios, pues en ellos ahí se puede comprender y ver que estas narraciones tienen un tono épico a la hora de describir estos hechos. Qué interesante, ¿verdad? Tantos datos, momentos, fechas, historia, y todo está compilado también en la Sagrada Escritura. Por eso es importante, hermanos, se los decía al inicio de este podcast, es importante tomarse el tiempo, la paciencia
y darse el chance de ir escuchando esas enseñanzas para ir comprendiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y por qué es que todo este compendio que se encuentra en la Sagrada Escritura tiene todas estas aristas o todos estos elementos tan ricos, tan maravillosos? En el próximo capítulo vamos a estar hablando acerca del libro de Jueces, vamos a estar hablando acerca de monarquías y también vamos a hablar un poco acerca del pueblo de Israel y de Judá. Los espero en el próximo capítulo. Queridos hermanos, si esta producción es de bendición para todos ustedes, si les gusta, por favor, déjenme en los comentarios mucho amor. Coménteme ahí qué le gustó de estos capítulos. Síganlo haciendo en cada producción. Si le gustó este capítulo, deje un me gusta o deje un comentario. O compártalo mejor aún todavía ahí en sus redes sociales a través de su WhatsApp, el Messenger, el Telegram, el que usted mejor utilice o todos, si los utiliza todos, mejor aún. Y por favor, si aún no me sigue en redes sociales, búsqueme en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Andrés Mora Miranda. Suscríbase y siga mis redes sociales. Gracias de corazón por todo ese cariño y por todo ese apoyo. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo capítulo. Invoquemos a María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.